Pues hola, buenas noches, amigos del cine y el misterio, y bienvenidos una noche más a las Crónicas de Pablo y a una nueva Crónica Express. Esta vez os traigo una película inquietante y que además viene a ser rupturista con lo que estamos acostumbrados a ver de lo que es la idiosincrasia del personaje. Estamos hablando de Hombre Lobo, una nueva propuesta de Blumhouse y Universal, que bien son sus monstruos clásicos de toda la vida, pero con un nuevo giro, una nueva puesta en escena y una nueva propuesta alejada de los mitos de la luna llena, las balas de plata y toda la idiosincrasia asociada a los licántropos. Y estamos hablando de una propuesta personal de el director Lake Whannell, que además también hace de guionista junto con Colbertac. En esta propuesta, el componente de licantropía o de transformación de hombre a lobo es básicamente concebida como una especie de enfermedad, más que de maldición o de influencias demoníacas o malignas o las propias fuerzas de la luna, ¿no? Y en ese concepto conocemos a Blake, que está interpretado por Christopher Abbott, que vive en Los Ángeles con una familia más o menos desestructurada, que está en momentos de tensión, con su mujer Charlotte, interpretada por Julia Garner, y su hija Ginger, interpretada por la joven Matilda Firth. Con estas vicisitudes de una situación de marital un poco en horas bajas, recibe en herencia la vieja granja de su padre en Oregón, del que él se hizo partícipe en su infancia y que también pudo vivir la obsesión del padre por dar caza a una misteriosa criatura bípeda depredadora, y que él mismo identificaba con el hombre lobo, y que de un tiempo a esta parte se le dio por desaparecido y por muerto. Y es ahí que heredara la propiedad, esta rústica, que por supuesto, como buen película de terror, está en lo más recóndito de un bosque. Uy, qué raro el componente de bosque en una película de terror. Y totalmente aislado e incomunicado, otra de las grandes premisas de las películas de terror. Y con tan mala suerte como que esta familia a la que se estaba dirigiendo a la propiedad tienen un fatídico accidente al encontrarse a esta criatura bípeda en medio de la calle, y que por no atropellarla se precipitan por el bosque. Y de ahí empieza una suerte de huida de esta criatura licántropa que les obliga a encerrarse en la granja del padre, pero que a la vez a nuestro buen amigo Blake vemos que ha sido contagiado o está sufriendo una monstruosa transformación que le está perdiendo su lado más humano y convirtiendo en una amenaza para su propia familia. Y la película es básicamente ver casi 2 horas de situaciones de tensión. En ese sentido, Waller
es un buen gestor de esos momentos de tensión, de incertidumbre, de riesgo, ¿no? Y de manejar la intensidad de las emociones del propio elenco actoral y por ende del espectador que está también viviendo esa tensión que están demostrando los actores. En ese sentido, el que se lleva la mayor baza de interpretación es Christopher Abbott. En ese sentido, la labor interpretativa del actor es encomiable. Se le ve perfectamente su transformación y su evolución de humano a animal y también sus carga emocional y emotiva, porque esta película cuenta más las cargas emocionales que la propia casquería o acción o presencia de los licántropos. Y que eso, quieras que no, pues es, por un lado, ese punto novedoso con respecto a ese concepto de hombre lobo que todos tenemos de películas anteriores, y por otro es también un lastre a la hora de generar verdadero terror en el momento en el que vemos esas relaciones emotivas que sí generan una problemática emocional y una carga también emotiva en el espectador, pero que le resta en el aspecto de que un espectador quiera ver escenas de acción o de terror o de, pues eso, de peligrosidad y de ataques de este licántropo, ¿no? Que, ojo, también tiene su punto gore, ¿eh? Y su punto de concepto de tensión, de incluso peligrosidad y enfrentamiento. Pero mucho más comedido y mucho más centrado en la relación de familia y del posicionamiento del padre más hacia la hija. Porque hay que reconocer que la labor actoral de Julia Garner deja mucho que desear. La chica es plana, su química con Christopher Abbott es prácticamente nula, es totalmente inexpresiva y parece que estás viendo un robot actuando. No tiene ningún tipo de carga emocional, ni siquiera cuando se supone que están en un momento de carga emocional en el que ella le está intentando ayudar a superar esa enfermedad que le está carcomiendo y le está intentando demostrar su apoyo y su amor para mantenerle en su lado más humano. No transmite, no sabe transmitir totalmente. En ese sentido, la pequeña Matilda Firth actúa mucho mejor que la madre. O sea, que con eso lo digo todo. Porque ahí sí, ahí la verdad es que el tándem padre-hija funciona bastante bien. Se ve una química interesante entre estos dos personajes y una interactuación pues mucho más natural, mucho más rica y mucho más expresiva. Y en ese sentido, pues es el mayor acierto que tiene la película. Aparte de ese plus de originalidad y de rupturismo con lo ya visto con la temática de Hombre Lobo, que también le da ese punto de originalidad. Sin embargo, el aspecto de tensión y que luego pasas tensión para que luego no pase nada, está demasiado presente y quieras que no, pues acaba siendo un poco pesado dentro de lo que es una dinámica que esperarías pues una mayor presencia, una mayor peligrosidad, una mayor entidad de esa bestia o ese hombre lobo que les acecha desde fuera.
Pero claro, la película también juega a el componente de el enemigo está dentro, en el sentido de que el padre también se está volviendo un hombre lobo. Y cómo gestiona el padre desde, como si dijéramos, su psique interna y su animalización en su evolución de su enfermedad, de controlar sus instintos animales cara a proteger a sus seres queridos. Y esa es una diatriba o una dualidad dentro del personaje bastante interesante a tener en cuenta. Los paisajes y la fotografía también juegan muy buena baza. Por supuesto son paisajes naturales boscosos también bastante manidos en este tipo de géneros. Y además últimamente estamos teniendo muchas películas de terror ambientados en bosques, como pueda ser Los Vigilantes del año pasado, o la cabaña en el bosque, o cosas así, que ya paisajes boscosos pues hemos visto ya bastantes. Pero siempre es un plus esos entornos naturales que además están enriquecidos por la nocturnidad y el aspecto de peligrosidad que implica la falta de visión y la falta de luz. Y que además eso es ventaja para el licántropo, por supuesto. No se menciona absolutamente nada el concepto de su relación con las fases de la luna. De hecho, la luna ni se ve, ni se la espera, no sabemos ni siquiera en qué fase está. Así que es otra faceta que recorta nuestro amigo el director Waldman, para centrarse en lo que es eso, una especie de mal del lobo, como lo llaman desde el principio, o enfermedad parecida a la rabia, o le quieren dar una pátina un poco más de realismo o de explicación científica a lo que es la licantropía. Cosa que, oye, a ver, no esperéis una película realista, porque sí que vemos esa transformación en monstruo y esa variación física de Blake en su transformación hacia licántropo. Pero es una transformación correcta, está bastante bien, así como por fases. No es en plan de repente hombre peludo peligroso, sino que además el concepto de pelo tampoco está muy desarrollado en esta película. Yo, con esta barba tan prominente, parece que tengo más pelo que el licántropo cuando sale. Pero vamos, sí que se le ve las facciones faciales desfiguradas, más como no lobunas, pero sí tampoco humanas, como si dijéramos. y juega con esa baza, ¿no? Que es interesante de tener en cuenta. Pero a mí, por ejemplo, es una película que del terror pasa más bien al drama, porque se concentran más en el drama familiar que tienen estos tres personajes. Quien busque terror puro y duro en esta película, pues a lo mejor va a salir decepcionado. Pero bueno, es una película también a tener en cuenta. Es una nueva propuesta original de lo que es el concepto de hombre lobo, y en puesta en escena es también interesante de tener en cuenta. Lástima la mala interpretación de la actriz, de Olivia Garner, pero lo compensa con el buen feedback entre Christopher Abbott y Matilda Leigh. Y luego, pues eso, a nivel de maquillaje y transformación, también la película está bastante bien conseguida. Poco más se puede decir de esta película. Está interesante de ver. Se mueve eso, como he dicho, en un tándem entre drama y terror, pero que no da demasiado miedo, la verdad. Te mantiene en tensión, eso sí que es verdad. El espectador está constantemente en vilo para saber
por dónde va a atacar la bestia, o qué son los ruidos que se están oyendo, o una tensión que en muchas ocasiones se diluye en la nada, pero bueno, también muchas veces es lo que pasa en la vida real. Así que es una película a tener en cuenta. Por darle una nota e ir finalizando, la voy a dar un 6. Un 6 en el sentido que vengo diciendo durante estos 15 minutos que llevamos ya de crónica. La baja, la robótica interpretación de la actriz y la falta de mayor riesgo, mayor presencia o mayor peligrosidad o mayor componente terrorífico que podría desarrollarse con el hombre lobo, pero mantiene ese 6 por el aspecto de que te mantiene en tensión. Es una interesante puesta en escena novedosa del concepto de licantropía desde un punto de vista de enfermedad, más que de maldición o de componente sobrenatural. Y sobre todo la magnífica interpretación de Christopher Abbott y de su evolución y, como si dijéramos, lucha interior entre la parte humana y la parte licántropa, y de querer mantener a salvo a su familia. Así que nada más, estaré encantado de leerte tu propia opinión cuando veas la película, que ya lleva un par de semanitas en cartel, o sea que la podéis ver perfectamente, y estaré encantado de leer vuestra opinión. Por supuesto, si te está gustando esta crónica, dale un buen like, suscríbete si no estás suscrito, y difunde y comparte entre tus amigos, familiares, compañeros de trabajos y demás entorno aledaño, para que mi contenido pueda llegar a mayor número de gente posible. Y nada más, como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera, y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto.